Le invito en estos momentos, hermano, que abra su Biblia al Evangelio de Juan, capítulo 1, del verso 29 al 34. Y nos dice así la poderosa palabra de Dios a cada uno de nosotros en esta hora así. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautizará con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Que Dios bendiga su palabra. Puede ocupar su lugar, hermano, en esta hermosa hora. Damos gracias a Dios en estos momentos. Hermano, el tema que el cual quiero hablar en esta hermosa mañana, un tema maravilloso, hermano, el Cordero de Dios. El Cordero de Dios es el tema que voy a estar hablando, Señor, en esta hora. Es un tema maravilloso, hermano, que estaremos predicando el domingo por la mañana muy temprano, ya que para nosotros, hermano, también, para nosotros es el día más grande, el día de la resurrección. Para los hijos de Cristo, hermano, es el día más grande y más glorioso, que Cristo resucitó de entre los muertos. Y esa tumba quedó vacía. De madrugada estaremos predicando esta palabra y alabando y glorificando a Dios desde toda esta semana y todo el domingo. Así es de que el tema del cual quiero hablar es el Cordero de Dios, que seguiremos predicando toda esta semana para la honra y gloria del Señor. Amén, hermanos. Gloria a Dios, hermano, en esta hora. Para los hijos de Dios, escuche bien, hermano, para los hijos de Dios, y las hijas de Dios, nuestra Pascua ya fue sacrificada. Aplicándolo hoy en día, el Cordero Pascual, o sea, la Pascua, es nuestro Redentor, que Cristo ya fue sacrificado en la cruz del Calvario, que derramó su sangre para perdonar nuestros pecados. Y cuando yo le dije que nosotros, los hijos de Dios, que Cristo, nuestra Pascua, ya fue sacrificado, dice 1 Corintios 5:7, usted va a encontrar este pasaje maravilloso. Así es de que, mi hermano, 1 Corintios 5, versículo 7, la Pascua, nuestro Redentor, Jesucristo, ya fue sacrificado por usted y por mí. Hermano, y yo le quiero aclarar bien claro esto. Cuando decimos, hermano, cuando yo digo los hijos de Dios y las hijas de Dios, estoy hablando, hermano, que no todos en este planeta Tierra son hijos de Dios. ¿Por qué lo digo? Porque la palabra de Dios lo dice y lo enseña. Tengo argumentos claros en la palabra de Dios, en estas doctrinas maravillosas que Jesucristo enseña. Por eso es importante que usted y yo prediquemos la palabra santa de Dios, para que nuestra familia y todos nuestros amigos, nuestros vecinos, conozcan el Cordero Santo de Dios, nuestra Pascua, nuestro Redentor, el que derramó su sangre en la cruz del Calvario. Y es hermoso, hermano, estos temas maravillosos que estaremos predicando toda esta semana. No se pierda ningún tema de los que vamos a estar predicando toda esta semana. Porque es Dios, el Espíritu Santo de Dios, que está hablando a su vida y a mi vida. Y en esta hora, deje que sea el Espíritu Santo de Dios hablando directamente a su corazón. Y salga de aquí convencido que es el Espíritu Santo de Dios el que ha hablado su vida. Note esta palabra, lo que Dios dice en su palabra. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Muy importante, hermano,
que usted y yo meditemos en esta palabra. Aquí mundo, hermano, está, escuche bien, aquí en esta palabra de Juan y otros pasajes de Juan aquí, cuando habla mundo, está hablando a las aves o animales. Perdón, hermano, escuche bien. Cuando aquí, le pido disculpas, hermano, en esta hora. Cuando el versículo 29 dice, y el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquí mundo, hermano, no está hablando, escuche, no está hablando a aves ni animales. Está hablando a la humanidad, al hombre caído en sus delitos y pecados. Otra vez se lo repito. Cuando aquí Juan y en otros pasajes habla mundo, literalmente le estoy diciendo que no está hablando a las aves ni animalitos, sino literalmente está hablando a la humanidad, a los hombres caídos en sus delitos y pecados. ¿Está entendiendo, iglesia? Entonces, con esa mentalidad, usted analice lo que esta palabra santa, este cuadro maravilloso de esta palabra santa de Dios nos enseña para que usted medite en ella. El bautismo de Juan era practicado por la comunidad religiosa de los judíos. Hermano, este bautismo de Juan era practicado por los religiosos en aquellos tiempos, los judíos. Pero note algo bien importante, que Dios mandó, Dios llamó a Juan para que tuviera ese ministerio del bautismo. No fue el hombre, no fue Juan, fue Dios el que lo llamó. Escúcheme, hermano, Juan era muy popular y conocido por su prédica y su bautismo en agua. Arrepentidos, porque el reino de Dios está aquí. Lo mismo que Jesucristo predicó en Marcos 1:15. Arrepentidos, porque el reino de Dios está aquí. Juan era muy conocido, muy popular. Quizá ya hasta famoso, era muy popular. Toda la gente lo conocía por su prédica agresiva y por su bautismo. Él decía, el hacha ya está lista para cortar si no se arrepienten. Era tremendo para predicar la palabra de Dios. Predicaba con autoridad, con poder la palabra. Él era muy popular por ese bautismo en el Jordán. Jesús no era conocido por esos tiempos. A medida que usted va escuchando esta palabra, se va a dar cuenta. Lo que Dios le presenta en estas sagradas escrituras, en este curado, y que sea el Espíritu Santo de Dios que hable a su vida, porque a mi vida ya he hablado cuando estaba estudiando esta palabra santa de Dios. Por eso es importante. Dios llama a Juan para bautizar en agua. Su objetivo era dar a conocer al Mesías y a su rey al pueblo de Israel. Su predicación, Dios llama a predicar a Juan. El objetivo de esta prédica, de este bautismo en agua, el objetivo de Juan y de Dios era presentar al Mesías y a su rey al pueblo de Israel. Ese era el propósito, para que el pueblo judío, el pueblo de Israel, conociera a su Mesías y al Rey de Reyes y Señor de Señores. Es importante que usted medite en esto. En primer lugar, recuerde que estoy hablando el Cordero de Dios. El tema, el Cordero de Dios, es un tema maravilloso. El Cordero de Dios, o sea, la Pascua, el Redentor, el Cordero de Dios, el Redentor que quita el pecado de la humanidad. En primer lugar, el testimonio de Juan
escuche bien, hermano, el testimonio de Juan. Él está dando testimonio de quién es el Mesías y quién es Jesucristo. Cuando una persona da un testimonio, lo ha vivido, es testigo de lo que ha pasado. Y Juan fue testigo de lo que pasó, lo que él miró y lo que él escuchó. El llamado que Dios le hizo a Juan. Ahora él da testimonio. Él empieza a decir que lo mandó Dios. Miren lo que dice el Evangelio de Marcos. Quiero que analice el Evangelio de Marcos, capítulo 1, para que entienda. En Marcos y en Lucas y el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Marcos y el Evangelio de Lucas, dicen, ven lo mismo. Son 3 evangelios hipnóticos, o sea, miran lo mismo. Están mirando lo mismo. Miren lo que dice Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículos 9 al 11. Lee así. Aconteció en aquel día que Jesús vino a Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subió del agua, vio abrir los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Este es el bautismo que Jesucristo enseñó. Estas son las doctrinas fundamentales, las cuales no son negociables. Este es el bautismo que Jesucristo enseñó. Escuche lo que dice el verso 10. Y luego, cuando subió del agua, vio abrir los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Cuando descendía, mire hermano, este es el bautismo. Bautiz quiere decir sumergir. Significa que está muriendo al pecado y está resucitando a una vida nueva. O está muriendo con Cristo, como dice Romanos 6. Está muriendo con Cristo y está resucitando con Cristo Jesús. Pero escuche, sumergir quiere decir que el bautismo, para que sea un bautismo que Jesús enseñó, tiene que haber mucha agua donde la persona sea tapada. Si usted no ha sido bautizado con el bautismo que Jesucristo enseñó, usted está equivocado. No ha entendido las doctrinas de Jesucristo. No lo digo yo, lo dice Dios. Otra vez doy lectura al verso 10. Y dice, y luego cuando subió del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma descender sobre él. Cuando fue sumergido en el agua, subió del agua, Juan miró como paloma al Espíritu Santo descender a Jesucristo. Y Mateo dice, se oyó una voz del cielo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. ¿Está entendiendo, iglesia? Y Juan aquí está dando testimonio. Es el testimonio de Juan. En primer lugar, el testimonio de Juan es el que quiero que usted medite en esta hermosa hora. Dice el verso 31, Juan 1:31. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vino yo bautizando con agua. Dice Juan que él no conocía al Mesías. No conocía quién era el Mesías. Pero cuando Dios lo llamó, le dijo, cuando tú estés bautizando, este es tu ministerio. Ir a bautizar. El arrepentimiento. Que se arrepientan. El bautismo en agua para el arrepentimiento. Para que se arrepientan de sus pecados. Cuando tú mires, cuando estés bautizando en el Jordán, cuando el Espíritu Santo venga sobre esa persona, este es el que los bautiza. Miren lo que dice el versículo 33 y 34. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Esto se lo dijo Jehová Dios a Juan el Bautista. Cuando tú mires
cuando estés bautizando, que mires el Espíritu Santo que pueda sobre él. Ese es el que va a bautizar con el Espíritu Santo. O sea, ese es el Mesías, es mi Redentor, es el Cordero Pascual, el Redentor, el Salvador de la humanidad. El Mesías quiere decir el ungido de Dios. Ese es el Mesías, el ungido de Dios. El Cristo, Jesús, el Salvador. Cristo, el ungido de Dios. Hermano, es importante que usted y yo medite. Y dice el verso 34, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Yo lo miré. A mí nadie me lo contó. Yo lo miré porque Dios me dijo lo que iba a pasar. No es el hombre. Yo lo miré y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. ¿Está entendiendo, iglesia? Este es el testimonio de Juan. No le conocía. No conocía al Mesías. Una vez más le digo, grabes esto. No conocía al Mesías. Pero Dios que lo llamó a bautizar, le dijo estas palabras. Cuando tú mueres, aquel que es poseído por el Espíritu Santo como paloma, ese es el Mesías, el que bautizará con el Espíritu Santo de Dios. Yo quiero que analice en esta hora, hermano, esta palabra maravillosa que Dios nos enseña. Juan no conocía al Mesías, pero conocía a Jesús, al hijo del carpintero, al hijo de María. Juan conocía, escuche bien, el testimonio de Juan. Yo quiero que usted se grabe bien. Juan no conocía al Mesías, pero conocía al hijo del carpintero. O sea, José era el padrastro de Jesucristo, al hijo de María. ¿Por qué lo conocía? Porque él era primo de Juan el Bautista. ¿Está entendiendo? Lo conocía, estoy hablando humanamente, literalmente, físicamente. Juan el Bautista conocía a Jesús porque él era su primo. Él, imagínense por un momento, quizá Juan el Bautista jugaba con su primo. Imagínense, jugaba desde niño. A mí me gusta imaginarme. Juan el Bautista quizá jugaba con Jesús de niño, porque era su primo. Disfrutaba con él, porque Juan el Bautista era 6 meses mayor que su primo Jesús. Estoy hablando Jesús humanamente. Jesús humanamente, su madre se llama María. Y José el carpintero era su padrastro. ¿Está entendiendo, iglesia? Estoy hablando humanamente. Ahorita voy a explicarles más de todo esto. Por eso es importante que usted medite en lo que Dios dice de sí mismo y no lo que dice el hombre, sino lo que dice Dios de su palabra. ¿Por qué era su primo? Porque la palabra de Dios dice, abra su Biblia, en Lucas capítulo 1. ¿Por qué Jesús era el primo de Juan el Bautista? Miren lo que dice la palabra de Dios, hermano. Usted puede leer todo allá, usted si conoce la historia, porque yo sé que la ha estudiado y yo otras prédicas le he predicado cuando el nacimiento de Jesucristo. Pero quiero que note el versículo 36 y 37. Está hablando de María, de la Virgen María, la madre de Jesús. Humanamente le estoy hablando, humanamente, cuando no hubo en esta tierra. Por 33 años, María fue la madre de Jesucristo. Pero cuando Él resucitó al tercer día, se sentó en su diestra, en su gloria, por sí mismo, como dice Hebreos capítulo 1, verso 3. Él se sentó de sí mismo,
con su poder divino. Dejó de ser el hijo de María. Estoy hablando literalmente. Dejó de ser el hijo de María. Porque ahora Jesús es Dios. Jesucristo se encarnó. Dios vino a esta tierra. Y se humanizó. Tomó forma de hombre. 100% era hombre, pero 100% era Dios. ¿Está entendiendo, iglesia? ¿Entiende, iglesia? Esto es importante que usted entienda. Nos ama tanto que vino a esta tierra. Tenía que venir una persona que fuera justa, santa, a morir en la cruz del Calvario para poder quitar el pecado del mundo. Como un corderito que no abrió su boca. Solamente Jesucristo, hombre, Él pudo apagar la ira de Jehová Dios por el pecado del hombre. Ningún ser humano podría expiar los pecados de los pecadores como éramos nosotros, como los humanos. ¿Está entendiendo? Ningún ser humano. Tenía que ser el Cordero de Dios, el Hijo de Dios. Por eso dice, y yo doy testimonio, Juan dice, doy testimonio que Él es el Hijo de Dios. El que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es. Solamente una persona santa podría ir al Calvario a derramar su sangre por los pecadores. Dice Hebreos 9:22, dice que sin derramamiento de sangre no hay, 9:22, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado, o sea, no hay redención. La sangre es muy importante. La Pascua, el Cordero Pascual, o sea, la redención, Pascua, redención, que es el Cordero de Dios, es el que fue inmolado, como dice ahí 53. No abrió su boca como corderito, fue llevado al matadero para tomar su lugar y mi lugar, porque nosotros somos culpables de pecado. Él en la cruz del Calvario fue su sustituto y mi sustituto. Por eso ahora doy gloria a Dios y alabo y glorifico a Dios. Por eso el domingo para nosotros es el día más grande y más maravilloso. Y la fiesta espiritual más grande que nosotros, los hijos de Dios, celebramos. Porque Él resucitó y esa tumba quedó vacía. Y ahora tenemos nuestra Pascua que fue ya sacrificado por usted y por mí. Como dice 1 Corintios 5:7. Es deje, hermano, para que mire, hermano, que Él es importante. Voy a leer 1 Corintios, hermano, para que usted mire lo que la palabra de Dios dice. 1 Corintios, capítulo 5, versículo 7, le hace: limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois. Porque, escuche bien, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificado por nosotros. Cristo hace más de 2000 años que la Pascua, nuestro Redentor, ya fue crucificado, ya fue sacrificado, molido en la cruz del Calvario por sus pecados y mis pecados. ¿Está entendiendo? Por eso alabamos y glorificamos a Dios. Para nosotros, el día más grande y más maravilloso es el domingo que viene, el día de la resurrección. Por eso, desde madrugada andamos aquí predicando, alabando y glorificando a nuestro Dios. Sigamos con este hermoso tema, el Cordero de Dios. Sigo con el testimonio de Juan el Bautista.
lo que él le dijo. Dios dio testimonio a la humanidad para que conociéramos estas verdades que están escritas para usted y para mí. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él no conocía al Mesías, pero sí conocía a Jesús, porque era su primo. Ya le dije que María, la Virgen María, la Madre de Jesucristo, su prima era Elizabeth, la madre de Juan el Bautista. Y seis meses, Juan el Bautista era mayor que su primo Jesucristo, humanamente hablando. Y literalmente se lo estoy diciendo, como dice la palabra de Dios. Y Juan dio testimonio. Quiero que vaya otra vez a lo que dice la palabra de Dios que hemos leído, verso 31. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con él, para presentarles el Mesías, a su Rey, a su Redentor, a su Salvador. Para eso vine yo predicando el bautismo del arrepentimiento, dice Juan. Verso 32. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, otra vez la misma palabra, y yo no le conocía espiritualmente como el Mesías, él no le conocía. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quién veas descender el Espíritu que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. El que me mandó me dijo, o sea, Jehová Dios, Dios mismo, Dios el Padre lo mandó. Y le dijo: al que veas que se pose el Espíritu Santo, ese bautizará con Espíritu Santo. Y por eso dice el verso 29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y escuche bien, hermano, el testimonio de Juan. Escuche bien la multitud. Había mucha gente. Juan el Bautista era muy conocido, era muy popular por su prédica. A Jesús nadie lo conocía, pero a Juan sí. Era popular por decir, era famoso por su prédica, porque era agresivo. Predicaba con poder la palabra, con autoridad y sobre todo con la unción divina que viene de lo alto. Que eso es lo más hermoso. Es lo que predicaba. A ese Juan el Bautista sí conocían, pero a Jesús nadie lo conocía. No tenía popularidad. Juan dio testimonio. Cuando les dice en el verso 29, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Escuche bien el testimonio. La gente se quedó. ¿Qué estás diciendo, loco? ¿Qué estás diciendo? Se quedó asombrada. Se quedó asombrada, incrédula, por lo que estaba oyendo a Juan el Bautista. ¿Cómo es posible? Este hombre está loco. ¿Cómo es posible que diga que ese es nuestro Redentor, nuestro Mesías? Si es el hijo del carpintero. ¿Cómo es posible que el hijo del carpintero sea nuestro Rey, sea nuestro Mesías? Así la gente se quedó con boca abierta. Wow, pues ¿qué tiene este loco? Como mucha gente hoy en día incrédula, que no cree, cree a su manera. Por eso aquí se van a quedar. Y no solamente aquí se van a quedar, sino van derechito al infierno, al lago de fuego por la eternidad. Por incrédulos, porque no quieren creer en esta palabra santa. Creen en todo lo que el hombre le dice, pero no creen en lo que Dios le está diciendo. ¿Está entendiendo, iglesia? Eso es lo triste. Esta gente se quedó, wow, sorprendida. ¿Cómo es posible?
No puede ser. No puede ser que este loco esté diciendo que ese es mi rey y que es mi Mesías, que es mi redentor. No puede ser. No creían. Nosotros conocemos que es el hijo del carpintero. Imagínese Juan. Ahora vamos al testimonio de Juan. Imagínese por un momento. Ahora vamos a Juan. Se quedó con los ojos cuadrados. No puede ser. Porque él sí conocía a Jesús, que era su primo. Así como la gente conocía que era el hijo del carpintero, Juan el Bautista conocía que era su primo. Quizá andaban jugando allí a la escondida, o al yoyo, o al trompo, o a la canica como jugamos de niño en aquel tiempo. No sé, lo conocía. Imagínense, a mí me gusta imaginarme por un momento, imagínense. Juan, al mirar que venía Jesús, dice el verso 20, al siguiente día, vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios. ¿Por qué? Porque él había mirado, era testigo que el Espíritu Santo en forma de paloma se había poseído de Jesús. Dijo, no puede ser. No puede ser. No puede ser que mi primo, tanto tiempo que anduve con él, que mi primo sea el Mesías, el Redentor, mi Salvador. No puedo creer. No es posible. Él también se sorprendió. ¿Se está imaginando la escena, hermano, el cuadro maravilloso de lo cual está diciendo Juan? No puede ser posible. Él es mi primo. Él lo conocía. Pero note, la Biblia dice, lo que hemos leído, el verso 31 y 30, que no conocía al Mesías. ¿Está entendiendo, iglesia? No conocía al Mesías, pero conocía a Jesús, porque era su primo. Cuando mira, se quedó sorprendido de lo que estaba mirando. Y dice el verso 34, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Qué maravilla, hermano. Yo me gozo, alabo y glorifico a Dios. Yo no sé usted, pero yo me gozo, iglesia, al saber que Jesucristo es mi Redentor, es mi Salvador. Jesucristo, a la edad de 30 años, se bautizó en el río Jordán. Fue cuando Juan el Bautista se dio cuenta que su primo Jesús, humanamente hablando, era el Mesías. Él no conocía al Mesías. Conocía a Jesús, al que era su primo. Qué historia maravillosa, ¿verdad? ¿No se le hace hermoso esto, hermano? ¿No se le hace hermoso esto? Wow, y esto es maravilloso, hermano. La palabra de Dios es tan santa y tan linda, hermano, cuando usted medita en ella, cuando usted y yo la estudiamos. Pero la mayoría de la gente no quiere creer en este sagrado libro, que es la palabra de Dios. Es triste, pero es una realidad. Hermano, en Éxodo capítulo 12 nos habla, hermano, de la Pascua, del Cordero Pascual. Y Dios le dio los principios, que estaré hablando toda esta semana, pero quiero que mire ahí Juan capítulo 13. Juan capítulo 3. Yo voy a dar lectura del verso. Voy a leer del versículo 14 hasta el 18. Vaya meditando y si no medite en su casa esta palabra. Juan capítulo 3, del versículo 14 al 18, lee así. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Usted conoce la historia de Números capítulo 21. Si no lo conoce, vaya a Números capítulo 21, verso 9, allí de la historia de todos estaban muriendo porque eran mordidos por la serpiente y no hallaban qué hacer. Gritaban, todos estaban muriendo. Era una mortandad tremenda. Pero Dios le dijo a Moisés que hiciera
una serpiente de bronce, y levantara en alto, y que todo aquel que creyera y mirara esa serpiente sería sanado. Es lo mismo. Jesucristo en la cruz del Calvario fue levantado en una cruz. Su Redentor y mi Redentor. ¿Está entendiendo, hermano? Lo que está diciendo la palabra de Dios. Mire lo que dice el verso 14. Y como se levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Verso 15, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Para qué es levantado Jesucristo en una cruz? Para que todo el incrédulo que crea en él tenga vida eterna. ¿Está entendiendo? Para que todo el incrédulo, o sea, el hombre caído en sus delitos de pecados, que mire al Calvario y crea en el Cordero Pascual, que es Jesucristo, su Redentor, su Salvador, que derramó su sangre en el Calvario, y que la sangre de Cristo tiene poder para perdonar los más vil pecados del hombre, y se arrepiente y reconozca que enfrente de un Dios santo es pecador, y reconozca y crea. Pero esto se trata de creer. Otra vez leo el verso 15. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El verso 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Tenía que cumplirse. Todas las profecías apuntan al Cordero de Dios, al Cordero Pascual. Hermano, esto es importante, de lo que vamos a estar hablando toda esta semana. Es importante que entienda estas doctrinas, que desde la antigüedad todo apuntaba al Mesías, al Redentor, a nuestro Salvador. Es necesario que sea levantado. Ahora el verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Unigénito, grave esa palabra, unigénito. Esto no era cualquier persona. El unigénito, el Redentor, el Mesías, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo. O sea, le dije que el mundo no está hablando de las aves ni de los animales, está hablando de la humanidad, de una raza caída, pecadora, en pecado, para que todo aquel, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, esto se trata de creer. Escuche, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Verso 17, escuche bien. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo, otra vez habla mundo, porque no envió Dios al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Usted cree que las aves, los animales, las serpientes, todo eso, van a ser salvos por Dios? Aquí está hablando a la humanidad. Otra vez veo el verso 17, escuche bien lo que la palabra de Dios dice. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Él no va a condenar a las aves, los animales, sino para que el mundo sea salvo por él. Lucas 19:10 dice que Dios vino a salvar al que estaba perdido. Verso 18, escuche lo que dice el verso 10. El que en él cree, escuche, el que en él cree no es condenado, pero al que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que en él cree no es condenado. Escuche, el que en él cree no tiene la maldición del juicio de Dios. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué, pastor? Por incrédulo, porque no cree que Jesús es
nuestro Redentor, nuestro Salvador. No cree que Él es el Cordero Pascual, el Cordero de Dios. ¿Está entendiendo? No cree que Jesús es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, de la humanidad. Verso 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que a la luz, porque sus obras eran malas. ¿Por qué cree que no quieren nada con Cristo? Porque aman más las tinieblas, las pasiones, lo mundano. Aman las tinieblas, aman el mundo. El mundo, todo lo que lleva a la humanidad. El mundo, el sistema del mundo está perdido. La luz vino a este mundo, pero los hombres pecadores no quisieron nada con la luz, porque amaban más las tinieblas, aman más el sistema del mundo, las pasiones, los deseos carnales, que piensan que eso es vida. Lo que no saben, que por un tiempo tendrán vida mundana, pero a los cuantos años estarán yendo al lago de fuego por la eternidad. Porque el alma no muere, lo espiritual no muere. Este cuerpo, 6 pies bajo tierra, el polvo eres y al polvo será. Como traemos lo terrenal, traemos lo espiritual. Este cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Cuando el hombre parte de esta tierra, va al paraíso, al tercer cielo, a un lugar apartado. Cuando el pecador muere, ya se lo enseñé, va al Seol, al Hades, a las tinieblas, y solamente ahí se levantará la segunda muerte, como dice en el libro de Revelaciones o Apocalipsis. Se levantará para ir, que su nombre no se ha escrito en el libro de la vida, sino fue lanzado al lago de fuego juntamente con Satanás y sus demonios y todos los falsos profetas que engañan a la humanidad con doctrinitas erróneas y falsas. ¿Está entendiendo, iglesia? El mundo no quiere nada con Cristo. La humanidad no quiere nada con Cristo. Bien rapidito le quiero decir esto, porque usted me escuchará predicar todo esto. En Éxodo capítulo 12, el segundo punto, hermano, que no vamos a terminar, es Cristo es el Cordero Pascual, o sea, nuestro Redentor. En Génesis capítulo 22, del verso 6 al 14, usted va a encontrar esta historia de Abraham. Una historia bonita que está hablando del Cordero Pascual, que está hablando de Cristo. Iba a matar a su hijo, pero ahí estaba el Cordero. Dios mandó a su hijo como Cordero para dar su vida. En Isaías 53, 6, 7 va a encontrar que el Cordero Pascual, el Cordero de Dios, no abrió su boca y como el matadero fue a la cruz, a la muerte, por amor a usted y a mí. A Jesús nadie le quita la muerte. Perdón, a Jesucristo nadie le quitó la vida, sino Él la puso por amor a su iglesia. Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Fue Dios, el plan divino de Dios. Usó a aquellos incrédulos, a aquellos mundanos, para crucificarlo y matarlo. Pero era el plan divino de Dios. Recuerde que Dios es un Dios soberano. Era el plan de Dios para poder que fuera nuestro Redentor, para que Cristo con su sangre pagara, con la expiación de su pecado, pagara por su pecado y mi pecado.
En Éxodo nos habla del Cordero Pascual. No voy a dar lectura, capítulo 12, porque lo voy a predicar después, pero solamente quiero decirle esto. Había un principio. Dios le dijo a Moisés y a Aarón, dijo: mira, este día, el primer día del mes, del primer año, estoy hablando del calendario judío, matarás un cordero sin defecto de un añito. Usted lee la historia del Éxodo capítulo 12. Y pondrás la sangre en la puerta, en el marco de la puerta y el titel, o sea, el travesaño allí, pondrás su sangre. Porque va a venir el juicio de Dios. Y el que no tenga la sangre será muerto, porque morirá todo el primogénito. Pero cuando mire la sangre del cordero, pasaré por encima. El pasar, iba a pasar por encima. Dios le dijo que mataran ese cordero y comieran su carne, asaran esa carne y la sangre la pusieran en un librillo y pusieran, rociaran con manojos de hisopo, de una hierba, hicieran como ahora los que son pintores, tienen una brocha, una brochita y pintan hermoso los marcos de la puerta. Eso es lo que le dijo Dios. ¿Está entendiendo? Eso es lo que le dijo Dios al pueblo de Israel. Note lo que está diciendo el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Escuche, el pueblo de Israel obedeció lo que Dios le dijo. Es el mismo principio para el día de hoy. Aplicándolo el día de hoy, Jesucristo es el Cordero Pascual. Aplicándolo el día de hoy, que estaremos también tomando la Santa Cena el domingo, en memoria de nuestro Redentor, de nuestro Salvador. Hermano, eso es hermoso, es lindo. Preparémonos para el domingo más grande para los hijos de Dios. Escuche bien, el mismo principio es para hoy. El cordero allí muerto no servía para nada. La sangre en el librillo, en un bañito, no servía para nada. ¿Qué tenían que hacer el pueblo de Israel? Agarrar un manojo de hierba y ponerla, la sangre, porque en hebreo y Levítico, no voy a leer todos los pasajes, pero es algo maravilloso, las doctrinas maravillosas. Tenían que obedecer. La sangre, si no la ponía, no pasaba para nada. El cordero muerto y esa sangre no servía para nada. Si no, obedecían. Ese era el principio. Lo que Dios les dijo que hicieran, ellos obedecieron. El mismo principio lo aplicó. El hombre pecador, si no cree que Jesucristo es el Cordero de Dios, el que quita el pecado, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si el hombre pecador y perverso no cree que Jesucristo es el Cordero de Dios, no va a pasar nada. Van a seguir muertos espiritualmente con sus mismos pecados. Van a seguir igual. Mueren derechito al infierno, al lago de fuego. ¿Está entendiendo, iglesia? Es el mismo principio. Dios no cambia. El hombre sí dice tantas cosas, pero ese es el hombre. Usted debe creer. La fe es la habilidad que Dios le ha dado. La fe es un regalo que Dios le dio. La habilidad para que usted crea en lo que Dios dice de sí mismo. No lo que dice mi paisano, no lo que dice mi vecino, no lo que dice el pastor, lo que dice Dios de sí mismo. El mismo principio en el Cordero Pascual, Cristo es un tipo de ese Cordero. Cristo es tipo del Cordero. Ve allí. Hermano, la sangre de Cristo tiene poder. Si los pecadores no creen,
que Jesucristo es el Cordero, nuestro Redentor, nuestro Salvador, que Él en la cruz del Calvario derramó su sangre para quitar el pecado que traíamos, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Si no creen, van a seguir muertos espiritualmente, porque hoy están muertos espiritualmente. ¿Cómo lo sé? Porque la palabra de Dios dice, por último, quiero que diga la palabra de Dios, no lo que digo yo. Abra su Biblia en Efesios para que mire lo que la palabra de Dios dice. Efesios capítulo 2. Mire lo que dice. Le voy a dar 2 versículos para que usted mire. Pero este es importante, 2 capítulos, para que usted mire por última. Porque mi deber es que usted conozca esta palabra y la predique y enseñe a los demás. Y hay gente que no viene, que hoy no está, o aquellas personas que miren estos videos, que entiendan y vayan a las Escrituras y se den cuenta que se abran los ojos espirituales. Mire lo que dice Efesios 2. Y Él nos dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Estábamos muertos, el hombre natural, el hombre impío está muerto en sus delitos y pecados. Por eso no quiere nada. La luz vino al mundo, pero sus obras eran malas. Prefirieron más el sistema del mundo que a Cristo. Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otros tiempos siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otros tiempos, en el pasado, todos nosotros vivíamos en otros tiempos, en los deseos de nuestra carne, del mundo, el sistema del mundo, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, escuche, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Están muertos espiritualmente. Usted y yo también estamos muertos espiritualmente, pero Él nos dio vida. Por gracia somos salvos. Por la fe en Jesucristo somos justificados. Somos salvos por gracia. Es un regalo, es un don de Dios. El hombre no se salva así solo. No puede, porque está muerto espiritualmente. Dios, Jesucristo, su Redentor, es que por su gracia somos salvos, para su honra y para su gloria. ¿Está entendiendo? El hombre está muerto mientras no nazca de nuevo, mientras no reciba el evangelio por gracia, la salvación por gracia, por la fe en Jesucristo, sea justificado. Esas personas siguen muertas. Aquel que no cree que Jesucristo es el Cordero, nuestra Pascua, nuestro Redentor, sigue muerto espiritualmente. Aunque ande allí siendo que yo soy quien soy y no me parezco a nada, cuando anda bien ladeado, o sea, ¿cómo sabe, pastor? Pues vengo de ese mundo perverso y le doy honra y gloria a Dios, porque por gracia soy salvo por la fe en Jesucristo. Soy justificado. Esto es maravilloso. Doy testimonio como Juan el Bautista. De testimonio de lo que Dios dice. Por último, vaya conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 8. Mire lo que dice, capítulo 8. Usted lea desde el verso 31 y vea esta historia completa. Dice el Evangelio de Juan, ¿lo tiene ahí? El Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 44 dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla, mentira de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Yo doy testimonio como Juan, que Dios me sacó de las tinieblas, pero no me crees. No crees. Jesucristo dijo, no me crees, les dijo a los fariseos religiosos. Usted mire, a los fariseos religiosos les dijo, ¿sabes por qué no me crees? Porque su padre no es Dios, no es el padre de Abraham, el padre de ustedes. Es Satanás, el diablo. Se oye pesado, ¿verdad? Se oye fuerte, ¿verdad? Esa palabra.
pero Jesucristo predicaba fuerte, como Juan el Bautista. Si quiere que alguien le hable fuerte, no va a ser el pastor, no va a ser su pastor, va a ser el pastor de pastores, Jesucristo. Que Dios bendiga esta palabra y espero que haya recibido bendición en esta hermosa mañana.